¿Qué sucede cuando una nación al borde de la supervivencia deja de defenderse y redefine las reglas de la guerra moderna? Imagínese esto: un país luchando por su mera existencia contra una superpotencia militar. Cada noche, sirenas. Cada amanecer, destrucción. Su gente se refugia en la oscuridad mientras los misiles caen sobre hospitales, escuelas y hogares. El mundo observa, se solidariza, pero el terror continúa. Ahora imagine a esa misma nación, en una sola noche, contraatacando con tal precisión, con una efectividad tan devastadora, que no solo toma represalias, sino que cambia radicalmente el equilibrio de poder. No con más soldados, no con armas más potentes, sino con inteligencia, paciencia y ataques quirúrgicos que alcanzan cientos de kilómetros en territorio enemigo, llegando a objetivos que el agresor creía intocables. Esto no es ficción. Esto no es Hollywood. Esto es lo que sucedió la noche del 5 de noviembre de 2024, cuando Ucrania demostró al mundo que la guerra moderna no se trata de quién tiene el ejército más grande, sino de quién piensa 3 pasos adelante. Lo que están a punto de presenciar es la historia de cómo una nación asediada le dio la vuelta a la tortilla a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Cómo una serie de ataques coordinados en una sola noche destruyó miles de armas, paralizó la infraestructura energética y provocó una onda expansiva en el Kremlin que aún resuena hoy. Si quieren ver más videos como este, denle a me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones. Esto ayuda mucho al crecimiento del canal. Esta es la historia de venganza, estrategia y la noche en que Ucrania le recordó al mundo que el defensor puede convertirse en agresor cuando se le lleva al límite. El ataque que lo inició todo, la noche del 4 de noviembre, será recordada como una de las más oscuras de la historia reciente de Ucrania. Rusia lanzó un ataque devastador. 130 drones kamikaze Shahed y misiles, incluyendo sistemas balísticos Iskander, surcaron el espacio aéreo ucraniano. El objetivo, como tantas veces antes, no eran las instalaciones militares. Era la infraestructura civil. Así de simple. Las instalaciones portuarias de Odessa, el corazón industrial de la región de Dnipropetrovsk. Ambos lugares estaban sumidos en el caos. Las llamas iluminaban el cielo nocturno mientras las explosiones resonaban en los barrios donde, momentos antes, las familias dormían plácidamente. Las sirenas antiaéreas volvieron a emitir su inquietante melodía de terror. Los ciudadanos ucranianos, que ya habían sufrido tanto, fueron testigos, una vez más, de la crueldad despiadada de la guerra. Pero esta vez era diferente. La respuesta de Ucrania no iba a demorarse. No iba a ser mesurada. Iba a ser inmediata, calculada y absolutamente devastadora. En cuestión de horas, Ucrania contraatacó. Y cuando se disipó el humo, Rusia se encontraba tambaleándose tras los ataques contra la mayor refinería de Lukoil, en el sur la tercera central térmica más grande del país, cerca de Moscú una instalación crucial de almacenamiento de petróleo en la Crimea ocupada, y lo que era más importante, la misma base de drones que había orquestado los ataques contra civiles apenas unas horas antes. Donetsk, el corazón de la venganza ucraniana. Comencemos con la pieza central del contraataque ucraniano, el asalto a la Donetsk ocupada. Aquí es donde el genio estratégico de Ucrania realmente brilla. Aeropuerto Internacional de Donetsk. Antaño símbolo del desarrollo y el progreso de la Ucrania moderna, esta instalación estuvo bajo ocupación rusa desde 2015. Pero en los últimos meses, informes de inteligencia revelaron algo escalofriante. Los rusos habían transformado este antiguo aeropuerto civil en una enorme base de producción de material terrorista. El 4 de noviembre demostró lo que la inteligencia ucraniana sospechaba. Este lugar sirvió como principal plataforma de lanzamiento de los 130 Shahed, que aterrorizaron a la población civil ucraniana. Este era el centro neurálgico, el corazón palpitante de la campaña de Putin, para someter a Ucrania por la fuerza, para matar de hambre a su pueblo,
para quebrar su voluntad mediante el bombardeo implacable de la infraestructura civil. El lugar no era solo una plataforma de lanzamiento, era un centro logístico completo. Almacenes, talleres de ensamblaje, preparativos de lanzamiento, todo lo necesario para sostener la campaña aérea terrorista de Putin se concentraba aquí. La inteligencia militar ucraniana, en particular la 414 Brigada Independiente de UAV, bajo el mando de Robert Madiyevsky, llevaba meses vigilando la zona. Cada movimiento, cada entrega, cada patrón. Los horribles ataques de las últimas semanas habían dejado algo muy claro. Destruir este centro ya no era opcional, sino absolutamente necesario. Así pues, la noche del 5 de noviembre se dio la orden. Una lección magistral de coordinación militar moderna. Lo que sucedió a continuación fue un ejemplo perfecto de operaciones militares del siglo XXI. Las fuerzas de operaciones especiales ucranianas, misiles de crucero y drones de ataque iniciaron su ofensiva simultáneamente, desde múltiples direcciones. La coordinación fue impecable. Según la propia evaluación de las fuerzas de operaciones especiales, más del 90% de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos lanzados alcanzaron sus objetivos con precisión milimétrica. Y entonces llegó la explosión. La primera explosión fue masiva, pero la segunda, la que ven ahora, fue algo completamente distinto. Una detonación secundaria tan potente que se registró en los sismógrafos. ¿Qué fue exactamente lo que ardió aquella noche en Donetsk? Según informes de inteligencia, aún en verificación, pero provenientes de fuentes altamente creíbles, aproximadamente 1000 vehículos aéreos no tripulados Shahed estaban almacenados en ese complejo de almacenes. Junto a ellos, más de 1500 ojivas listas para ser instaladas y desplegadas. Piensen en esto por un momento. 1000 vehículos aéreos no tripulados. 1500 ojivas explosivas. Todo vaporizado en una sola noche. Esto no fue solo una victoria militar. Fue un golpe estratégico directo al corazón de la ofensiva invernal de Putin. Cada uno de esos drones representaba futuras bajas civiles evitadas. Cada ojiva destruida significaba hogares ucranianos con luz, calefacción y niños a salvo. Pero el ataque de Ucrania no se detuvo en el almacén de drones. Un depósito de municiones fue completamente arrasado. Los tanques de combustible quedaron reducidos a metal retorcido y cenizas. Las áreas de preparación de drones en el aeródromo quedaron totalmente inoperables. Los nodos de comunicación y la infraestructura eléctrica que abastecían la base sufrieron graves daños. Esta es la cruda realidad de la guerra moderna. Putin puede desplegar cientos de miles de soldados en el frente, pero sin munición, sin combustible, sin apoyo tecnológico, esos soldados no son más que blancos a la espera de ser eliminados en el campo de batalla contemporáneo. Ucrania acaba de cortar una de las arterias más críticas que suministran ese pilar logístico. Pero la noche apenas comenzaba. Si la historia terminara ahí, podríamos decir que Ucrania vengó con éxito el ataque del 4 de noviembre. Se hizo justicia. Se restableció el equilibrio. Pero la noche del 5 de noviembre estaba destinada a convertirse en histórica por razones que iban mucho más allá de Donetsk. El segundo gran golpe de Putin se gestaba mucho más adentro del territorio ruso. Bienvenidos a la ciudad de Kostroma, ubicada a unos 350 kilómetros al noreste de Moscú. ¿Ven ese enorme incendio? Es la central térmica de Kostroma, la tercera más grande de Rusia, en llamas. Imagínense la magnitud. Esta instalación se encuentra a 730 kilómetros de la frontera con Ucrania. 730 kilómetros. Esto representa el fracaso absoluto de la tan cacareada doctrina de defensa aérea en capas de Putin. El sistema que supuestamente haría invulnerable el corazón de Rusia resultó ser solo una ilusión. ¿Por qué es tan importante esta central? Tiene una capacidad de generación instalada de 3600 megavatios. Es uno de los nodos más críticos de la red eléctrica rusa. No se trata de una instalación regional cualquiera.
Es infraestructura que mantiene la luz encendida en Moscú. Observen la perfecta simetría. El 4 de noviembre, Putin intentó paralizar Ucrania atacando la infraestructura energética de Odessa y Dnipropetrovsk. Tan solo 24 horas después, Ucrania respondió atacando la tercera central térmica más grande de Rusia. Ahora Putin se enfrenta a la amenaza real de que sus propios ciudadanos se queden sin luz. La respuesta oficial rusa fue, como era de esperar, ridícula. El gobernador de Kostroma, Sergei Sitnikov, afirmó que habían repelido con éxito un ataque con drones. Reconoció que había daños en la infraestructura energética, pero añadió rápidamente que el suministro eléctrico no se había interrumpido. ¿Les parece que esta imagen refleja que el suministro eléctrico no se ha interrumpido? Estas fotografías, publicadas y analizadas exhaustivamente por el medio independiente Astra, muestran un enorme incendio en la planta de distribución de gas. Llamas que se elevan hacia el cielo nocturno. Infraestructura colapsando. ¿Qué otra cosa podía decir el gobernador? Sí, nos dieron en el blanco. Una de las centrales eléctricas más grandes de nuestro país está ardiendo y estamos a punto de congelarnos. Por supuesto que no. Mentirán porque es lo único que les queda. Pero las fotografías no mienten. Y el pueblo ruso también ve estas imágenes. Son testigos de la enorme brecha entre lo que les dicen sus líderes. Todo está bajo control. Y la catástrofe que ven con sus propios ojos en las redes sociales. La sinfonía de ataques estratégicos continúa. La pesadilla no había terminado. Casi al mismo tiempo, drones ucranianos bombardeaban la refinería de petróleo de Volgogrado, propiedad de Lukoil, en el sur de Rusia. No se trata de una refinería cualquiera. Es la más grande del sur de Rusia. Procesa aproximadamente 15,7 millones de toneladas de petróleo crudo al año. Estas cifras pueden parecer abstractas, así que permítanme ponerlas en perspectiva. Esta sola instalación representa aproximadamente el 6% de la capacidad total de refinación de Rusia. Observemos de nuevo la simetría estratégica. El 4 de noviembre, Putin atacó la infraestructura energética y portuaria de Ucrania en Odessa. Exactamente 24 horas después, Ucrania atacó una de las mayores refinerías de petróleo de Putin. Esta instalación no solo bombea gasolina para vehículos civiles. Esta refinería produce el diésel que alimenta los tanques de Putin que avanzan por suelo ucraniano, el combustible de aviación que mantiene sus aviones en el aire, la energía que sustenta toda su maquinaria bélica. Pero este ataque tuvo una consecuencia adicional, una que Putin no pudo explicar fácilmente a su población, una que intentó ocultar desesperadamente. El gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, se vio obligado a emitir un comunicado. Sí, se había producido un incendio en una instalación industrial. Pero, lo que es más importante, un edificio de apartamentos residenciales de 24 pisos había resultado dañado por la caída de escombros, y un civil de 48 años había perdido la vida. Ahora, detengámonos un momento. ¿Qué le ha estado diciendo Putin al pueblo ruso durante años? Que esto no es una guerra. Se trata de una operación militar especial, ¿verdad? Y esta operación se está llevando a cabo en territorio ucraniano, lejos de las ciudades rusas. Pero ahora las ciudades rusas tiemblan por los ataques ucranianos. Civiles rusos mueren. La infraestructura rusa arde. Este es el preciso momento en que la barrera entre Putin y el pueblo ruso se resquebrajó por primera vez. Hay más en esta historia. Según afirmaciones que circulan en las redes sociales, lo que impactó ese edificio de apartamentos podría no haber sido un dron ucraniano, sino un misil antiaéreo Pantsir ruso, disparado en pánico ante la amenaza. ¿Se imaginan las consecuencias? Los sistemas de defensa aérea multimillonarios de Putin están tan desbordados, tan insuficientes, que o bien no pueden detener los drones, o bien, en el caos, impactan sus propias ciudades. No estoy seguro de qué escenario es más perjudicial.
Esto pinta un panorama clarísimo de la situación de impotencia en la que se encuentra Putin con su propio pueblo. Crimea. El territorio sagrado arde. La venganza se consumó en Donetsk. La cuenta pendiente en Volgogrado se había saldado. Pero esa misma noche, Crimea, el territorio que Putin considera sagrado, su trofeo personal, también ardió en llamas. Un importante depósito de petróleo perteneciente a Crimean Fuel Supply, en la Simferópol ocupada, fue alcanzado. Se grabaron drones sobrevolando la zona instantes antes de las explosiones, seguidas de un enorme incendio que iluminó la noche. Crimea debía ser la fortaleza de Putin, su santuario inexpugnable. Ahora también se ha convertido en un objetivo, y sus instalaciones de logística militar rusas quedaron reducidas a cenizas. El panorama estratégico general. Analicemos lo que realmente sucedió durante esas 2 noches. 4 de noviembre. Rusia ataca infraestructura civil ucraniana con 130 drones, causando daños devastadores a civiles ucranianos inocentes. 5 de noviembre. Ucrania responde con una fuerza abrumadora. Represalia estratégica. Un centro logístico con 1000 drones es destruido en Donetsk. Respuesta económica. Una importante refinería en Volgogrado queda paralizada. Colapso doctrinal. Una central térmica a 730 kilómetros de profundidad en Rusia fue alcanzada, dejando al descubierto el fracaso de su defensa antiaérea. Desgaste logístico. Un depósito de combustible en Crimea fue destruido. Esta es la brillantez estratégica de Ucrania en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque estos ataques colocan a Putin en un dilema imposible, sin buenas opciones. ¿Qué puede hacer Putin ahora? ¿Dónde desplegará su limitado y costoso sistema de defensa antiaérea? ¿Debería proteger las líneas del frente? ¿O debería replegarse para defender la central de Kostroma, a 730 kilómetros de profundidad en el interior del país? ¿La refinería de Volgogrado, en el sur? ¿Sus propias residencias en Moscú? No puede protegerlo todo a la vez. Simplemente no tiene los recursos. Esta es la estrategia de Ucrania en acción. Obligar a Putin a tomar decisiones imposibles para defender su propio territorio en una guerra que él mismo inició. Y estos ataques están dando resultado. No se trata de ilusiones ni propaganda. Es matemática pura. Según un análisis del Kyiv Post, los ataques previos de Ucrania contra las instalaciones de producción y las líneas de suministro de vehículos aéreos no tripulados, VANT, en Rusia durante julio y agosto, redujeron los lanzamientos de Shahed de 6.330 en julio a 4.132 en agosto. Eso representa una reducción del 33%. Eficacia matemáticamente comprobada. Ahora bien, consideremos lo siguiente. Tras los ataques que provocaron esa caída del 33%, Rusia pasó meses intentando reconstruir sus reservas para su ofensiva de invierno. Y la noche del 5 de noviembre, es posible que todas esas reservas hayan sido aniquiladas en una sola operación en Donetsk. Putin planeaba paralizar Ucrania el 4 de noviembre. Ahora sus propios planes están completamente congelados. La predecible respuesta del Ministerio de Defensa ruso. ¿Cuál fue la declaración oficial del Ministerio de Defensa ruso? Completamente predecible. Destruimos 75 VANT ucranianos durante la noche. 49 de ellos solo sobre la región de Volgogrado. ¿En serio? Si derribaron con éxito 75 drones, ¿cómo es posible que la central eléctrica de Kostroma, a 730 kilómetros de distancia, quedara reducida a cenizas? ¿Cómo fue alcanzada la refinería de Volgogrado? ¿Acaso explotó espontáneamente ese almacén en Donetsk que contenía 1000 drones? Las matemáticas del Ministerio de Defensa ruso, como siempre, se basan únicamente en cifras que suenan bien a los oídos de Putin. Choque de dos filosofías bélicas. Aquella noche, fue testigo del choque de dos filosofías bélicas, fundamentalmente diferentes. La filosofía rusa se centra en la cantidad. Almacenar miles de drones Shahed baratos en almacenes centralizados
y abrumar a Ucrania mediante la fuerza bruta y el volumen. La filosofía ucraniana se basa en la calidad. Meses de reconocimiento meticuloso. Coordinación perfecta entre las fuerzas de operaciones especiales, las fuerzas de sistemas no tripulados, las unidades de inteligencia, los batallones de misiles y la artillería. La tasa de aciertos reportada por las fuerzas de operaciones especiales superaba el 90%. ¿El resultado? La cantidad de drones rusos, 1000, fue neutralizada en una sola noche por la operación de alta precisión de Ucrania. Mientras Ucrania libra una guerra económica asimétrica atacando los activos estratégicos de Rusia, los recursos que Rusia debe invertir para contrarrestar estos ataques generan una guerra de desgaste económico que juega en su contra. Ucrania está obligando a Rusia a gastar millones en la defensa de su propio territorio. Los ataques anteriores en Belgorod o Moscú fueron un duro golpe para el sistema. Pero la oleada de ataques durante la noche del 5 al 6 de noviembre logró algo fundamentalmente distinto. Grabó la inevitabilidad de la guerra en la conciencia civil rusa. La guerra llega a Rusia. La muerte de ese civil de 48 años en Volgogrado por metralla, sumada a los daños a un edificio residencial, despojó a la guerra de la narrativa idealizada de la operación militar especial y la llevó directamente a los hogares rusos. La suspensión de vuelos en 13 aeropuertos rusos alteró directamente la vida cotidiana de los ciudadanos rusos. Las imágenes de los incendios en Kostromá y Volgogrado destrozaron la narrativa cuidadosamente construida por el Kremlin de que la patria está a salvo. Ya no existe ningún lugar seguro. La guerra ha alcanzado el corazón mismo de la promesa de Putin al pueblo ruso: la estabilidad. Y esa promesa ahora arde junto con la infraestructura energética. El colapso general. Esta imagen forma parte de un colapso sistémico mucho más amplio. Casi al mismo tiempo que se producían estos ataques, la Legión de la Libertad rusa, que luchaba del lado de Ucrania, anunció la destrucción de decenas de locomotoras que transportaban munición al frente mediante una serie de operaciones de sabotaje en el interior de Rusia. Aún más increíble, casi al mismo tiempo, se cortó el suministro eléctrico al orgullo de Rusia, el centro espacial Vostochny, debido a deudas impagadas. El suministro eléctrico al complejo de lanzamiento de cohetes Angara se interrumpió porque no pudieron pagar una deuda superior a $650.000. Observen el panorama completo que se está configurando aquí. Desde fuera, Ucrania está atacando instalaciones energéticas estratégicas a cientos de kilómetros dentro del territorio ruso. Desde dentro, la resistencia rusa sabotea la logística de la guerra. El sistema está tan corrupto, tan podrido desde dentro, que una plataforma de lanzamiento espacial, símbolo del sueño de Putin de convertirse en superpotencia espacial, ni siquiera puede pagar la luz. Y luego está el cuarto frente crítico, el de los aliados de Putin. ¿Qué creen que ven sus amigos en Pekín, Teherán y Pyongyang ante esta situación? ¿Ven a un líder fuerte que promete doblegar a Occidente? ¿O ven a un tigre de papel incapaz de proteger su central eléctrica más importante a 730 kilómetros de la frontera, cuya estación espacial permanece a oscuras por falta de pago? Reflexionen sobre esto. Irán le proporciona a Putin miles de drones Shahed. Ucrania destruye 1000 de esos mismos drones en una sola noche, antes incluso de que puedan ser lanzados. ¿Qué beneficio obtiene Teherán de esta alianza? China proclama una amistad sin límites. Corea del Norte envía munición. Todos apostaron a que Putin ganaría esta guerra y reconfiguraría el orden mundial. Lo que presencian ahora es a un líder incapaz de cambiar el orden, que ni siquiera puede mantener el orden en su propio país. Esta debilidad, esta impotencia, está erosionando el carisma y la credibilidad de Putin ante sus aliados. El panorama es ahora innegablemente claro. Putin está perdiendo en el frente, está perdiendo en casa, está perdiendo económicamente y está perdiendo ante sus aliados.
Los 1000 drones que desaparecieron en Donetsk la noche del 5 de noviembre representan mucho más que una simple pérdida militar. Lo que desapareció esa noche fue la autoridad de Putin. Lo que se evaporó fue la mentira fundamental que le ha estado diciendo al pueblo ruso: la guerra no les afectará. La verdadera pregunta ahora es: ¿cuánto tiempo más el pueblo ruso observará en silencio el desastre y la humillación a los que sus líderes los han arrastrado? Si lo que he compartido en este video te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta para que esta información llegue a más personas. Estamos viviendo estos acontecimientos juntos y me interesa mucho leer tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que Rusia puede superar esta crisis o ya no hay vuelta atrás? Y si aún no te has unido a nuestra comunidad, suscríbete para que puedas acompañarnos en el próximo capítulo de esta historia. Porque esto no es solo un noticiero, es un momento de ruptura histórica que se desarrolla ante nuestros ojos. Cuídate y nos vemos en el próximo video.